Prácticamente a un año del sismo del 19 de septiembre es necesario revisar distintas aristas, distintos enfoques de lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Para platicarnos desde el punto de vista de la sociedad civil que ayudó, que se organizó a encontrar los recursos y distribuirlos para quienes más lo necesitaban y lo necesitan, están aquí en esta mesa de trabajo Jimena Suárez, directora del Fideicomiso Fuerza México, y también Silvia Novoa, directora nacional de World Vision México. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Me gustaría comenzar contigo, Jimena. ¿Qué ha pasado a lo largo de un año de lo que ustedes se organizaron, implementaron hasta este momento? Claro que sí, te platico. El Fideicomiso Fuerza México es la primera vez que el sector privado realmente se organiza y forma este mecanismo de respuesta denominado Fideicomiso Fuerza México. A la fecha tenemos 416 millones de pesos. Te puedo decir que el 100% de nuestros recursos ya están asignados a proyectos. Tenemos más de 100 proyectos. Estamos interviniendo 4.898 viviendas. También tenemos escuelas, clínicas, centros comunitarios, mercados y patrimonio cultural. Esto porque pensamos que sin duda es importantísimo regresarle a las familias sus hogares, pero también sabemos de esta necesidad de que las mamás tienen de trabajar en el mercado, de dejar a sus hijos en una escuela, ¿no? Importantísimo el tema escolar y pues la salud ante todo. Entonces estamos haciendo intervenciones integrales en toda la República, en 8 de los estados afectados, en 85 municipios. Y pues vamos muy bien, pero sin duda alguna, como tú lo comentas, la necesidad aún es permanente. ¿De estos 416 millones de pesos ya se acabaron? Ya están el 100% están fluyendo. Sí. Lo que como trabajamos nosotros es que primero encontramos los proyectos, se definen, hacemos el 40% de los recursos se entregan al desarrollador cuando firmamos el convenio, el 50% del recurso se entrega cuando esta estructura, digamos, la casa, la escuela, ya tiene un 75% de avance, sí, y el 10% se entrega al final. Entonces, por ahora todavía contamos con recursos, pero la totalidad de nuestros recursos ya están destinados a proyectos. De acuerdo. Jimena, en tu caso. Perdóname, Silvia. En tu caso. Bueno, nosotros somos una organización humanitaria global que ya lleva en México más de 35 años trabajando en favor de los niños, niñas y adolescentes, con proyectos de desarrollo en sus comunidades, en las comunidades más vulnerables del país, en esas comunidades donde no llega nadie. Desafortunadamente, justo esas comunidades son las que más sufren en los casos de eventos naturales como este terremoto, porque no están preparados. Se convierte en desastre natural justo cuando las comunidades no tienen la capacitación y no tienen las herramientas para poder responder de inmediato ante una eventualidad como esta. Entonces, nosotros, desde el día de la emergencia, empezamos a responder primero en Oaxaca y Chiapas, en el primer sismo del 7 de septiembre, y posteriormente en el sismo del 19 de septiembre también respondimos en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla. ¿Qué hicimos? Bueno, en la primera etapa, que es la respuesta inmediata, lo primero que nos preocupa y nos ocupa son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, generamos estos espacios que le llamamos espacios amigables para la niñez, para que los niños que no saben lo que está pasando, que no entienden la situación y se sienten vulnerables porque pierden su casa, pierden su escuela, pierden su entorno, pues es contenerlos en estos espacios en donde ellos puedan vivir esta experiencia de la manera menos dramática posible y puedan entender qué está pasando y cómo ellos pueden empezar a expresar sus emociones. Esto lo hicimos durante los primeros 6 meses de la emergencia. Además, respondimos con kits de agua limpia, de higiene, con algunos también corretores, colchones, o sea, con lo que estuvimos trabajando muy de la mano con el Fideicomiso Fuerza México, que se empezó a crear todo este grupo de gente desde el día de la emergencia y que seguimos trabajando después por muchos meses hasta que se creó el Fideicomiso. Entonces, la respuesta inmediata fue esa. Posteriormente empezamos a trabajar nosotros en la gestión comunitaria, que es donde tenemos la mayor experiencia. La gestión comunitaria implica organizar a las comunidades, porque hasta para poder ayudar a una comunidad necesitas que ellos estén organizados, que ellos se pongan de acuerdo entre sí. No podemos desde un escritorio llegar y ordenar lo que queremos hacer. Claro. Ellos son los que necesitan organizarse, empezar a aprender cómo
funcionar después de la emergencia, cómo cooperar entre ellos para poder pues, sobrevivir a los días siguientes a la emergencia. Entonces eso fue lo que hicimos, organizamos grupos comunitarios. Estos grupos comunitarios se les empezó a capacitar para prevención de desastres, para saber cómo responder en la emergencia, en temas de protección a la niñez también, porque la niñez se queda en una situación muy vulnerable. Y empezamos a trabajar también con algunas otras organizaciones, como puede ser el Fideicomiso Fuerza México, sí, en recuperación de escuelas. Pero nuestra intención es, más allá de la construcción de los ladrillos de nuevo, es poder aprovechar la oportunidad para poder cerrar las brechas de desigualdad que existen en estas comunidades que ya de por sí venían en emergencia antes de la emergencia. Son comunidades prácticamente todas indígenas, que ya tenían conflictos entre ellas, que ha sido complicada la entrada. Tú sabes que Oaxaca es uno de los estados con el mayor número de municipios y de etnias, y entre ellos tienen algunos conflictos que ya vienen desde tiempo atrás, desde que se construyeron las plantas eólicas y desde otros proyectos atrás. Y entonces estos conflictos nos ha dificultado la entrada a todos. Silvia, déjame preguntarte, al igual que Jimena, nos han dicho distintos representantes de sectores en nuestro país que una de las lecciones que hemos tenido después de este sismo de hace un año fue el de otra vez pensar en la organización ante una contingencia. Y esto también obviamente es donde entran ustedes, en donde pues se generaron los recursos, mucha gente alzaba la mano, depositaba, ayudaba con lo que podía hasta llegar a las grandes cantidades que hemos mencionado aquí. ¿Consideran ustedes que hay que formalizarlo de alguna manera, este protocolo de ayuda, de organización, para que pueda fluir de manera mucho más ágil, más directa, o así con lo que tenemos fuimos aprendiendo, o ustedes cumplieron con lo que ya tenían pensado? Comienzo contigo, Jimena. Yo creo que sin duda el sector privado, gracias al Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, justo lo que tratan de hacer es organizarse, creando este fideicomiso, que ya es un mecanismo de respuesta, que ya probamos que funciona, que es completamente transparente. Ustedes pueden ver en nuestra página web absolutamente el detalle de todo. De todas las facturas, las fianzas, los convenios de colaboración, los planos arquitectónicos. ¿A quién se fue el dinero? En dónde. Gracias a una herramienta que se llama Paybook, podemos ver, se enlazan nuestras cuentas de banco con esta página. Entonces ustedes pueden ver en tiempo real, si yo me gasto $1 para ese proyecto, se va a ver reflejado ahí. Entonces, eso es justo lo que trata de hacer el sector privado con el Fideicomiso Fuerza México, organizarse de manera formal, crear este mecanismo. ¿Lo hicieron en este momento? ¿O ya lo hicieron en este momento. Lo hicieron en este... Nace precisamente el 19 de septiembre. Nace el 19 de septiembre. Pues nace muy bien. Nace con este fin, sin duda, con este fin de ayudar, de organizarnos, de tratar de impactar de la mejor manera posible, de organizarnos todos y tratar de tener un impacto mayor. Y lo que queremos, sin duda, es ya dejar el fideicomiso como el mecanismo de respuesta del sector privado para emergencias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya llevamos una curva de aprendizaje, ya vimos que funciona, ya vimos que no funciona, ya nos tropezamos y ahora seguimos adelante y con bastantes buenos resultados. A eso iba. Silvia, en tu caso. Mira, en el caso de World Vision ya tiene una historia de apoyo en emergencias. Hay toda una experiencia de muchos años, más de 60 años en el mundo. Y tenemos diferentes niveles de respuesta dependiendo el tamaño de la catástrofe, con lo cual, cuando sucede una catástrofe, nosotros respondemos ya sea a nivel país, con los recursos que venimos recaudando de siempre, que normalmente utilizamos para desarrollo social, y que en el momento de una emergencia podemos destinar una parte a esta respuesta inmediata. Cuando el desastre es mayor, como ha sucedido en algunos de los huracanes que han pasado en México, viene apoyo internacional de las mismas oficinas de World Vision y de nuestros aliados a nivel mundial. Y tenemos además equipos de respuesta inmediata de todo tipo, entonces digamos que somos una organización muy fuerte en lo que se refiere a respuesta a emergencias. Ya tenían esa experiencia entonces en el caso de Silvia y de World Vision. ¿Creen ustedes que en esta experiencia se les dejó una responsabilidad o una carga de trabajo en donde el gobierno sí estaba haciendo lo suyo, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, pero sentían ustedes en algún momento que les dejaban mucha responsabilidad o que tenían que cargar con este proceso de reconstrucción y ayuda? Déjame comenzar con Silvia, Jimena. Mira, te voy a poner el ejemplo de Oaxaca.
O sea, Oaxaca no había tenido una emergencia de este tamaño. Entonces, lo que sucedió no es que el gobierno no respondiera, es que el gobierno se vio rebasado. Aun cuando o sea, la respuesta inmediata fue increíble de toda la sociedad y recibimos muchísimos apoyos, todas las organizaciones, para poder responder a los días siguientes. Pero ¿qué pasa después de meses? Cuando ya la sociedad se empieza como a olvidar del tema y que los que seguimos respondiendo vemos que las cosas no caminan a la velocidad que quisiéramos. No solo por el tema de recursos, no solo porque el gobierno pueda o no pueda tener la capacidad de reconstruir de inmediato, porque en el caso de Oaxaca, pues el INIFED, por ejemplo, en el caso de escuelas, el YOSIFED, perdón, que es el capítulo de Oaxaca del INIFED, que es el organismo que se encarga de la construcción de escuelas, pues estaba rebasado, no podía reconstruir miles de escuelas al mismo tiempo. Entonces eso sí es un obstáculo, que no estaban preparados para este tamaño de emergencia, pero al mismo tiempo hay que entender en dónde se está trabajando. En el caso específico de Oaxaca y Chiapas, es complejo el trato con las comunidades. Se tiene que tener cierta experiencia y involucrar a las comunidades en la construcción de estos planes. Bien. Y eso toma tiempo. De acuerdo. Jimena, la misma pregunta. No, sin duda creo que lo vivimos aquí, nos tocó en la Ciudad de México, pero lo vemos ahora que salimos a las comunidades. Sin duda estábamos rebasados todos, la sociedad, el gobierno completamente rebasado. Nosotros lo vemos como que complementamos, ¿no? Las acciones gubernamentales entre todas las fundaciones como World Vision, como el Fideicomiso Fuerza México, como Échale a tu casa, como todos los que estamos en este proceso de reconstrucción y tratando de ayudar. Creo que nos toca, ¿no? También, al sector privado también le entra sabiendo que le toca dar de regreso, que nos ha dado mucho este país y que sin duda tenemos que hacer algo para ayudar a toda esta gente que sigue, ¿no? A la fecha vemos muchas comunidades que siguen con muchísima necesidad. Y hay algo también importante, no es solo la reconstrucción de los tabiques. También hay que pensar en que hay mucha gente que perdió su medio de vida. Todo. Desde los pescadores en Oaxaca que perdieron sus instrumentos de trabajo con lo que no tenían ni cómo pues al día siguiente comer, ¿no? Hasta las señoras que hacían totopos con estos hornos, que es algo muy típico de esa zona del Istmo en Oaxaca, por ejemplo, que se quedaron sin ellos. Como por ejemplo su medio de obtención de agua limpia son pozos en Oaxaca, y con el terremoto se fracturaron pozos y se salinizó el agua, con lo cual hay un problema grave de agua en la zona también. Entonces no solamente son las casas, no solamente son las escuelas o los mercados, sino es una serie, se colapsó completamente la economía del lugar. Díganos algo, nos quedan 2 minutos para terminar, si no es que un poquito menos. Jimena, ¿se requieren todavía más donaciones? Sí, sin duda, nosotros... A un año se requiere todavía que la gente vaya y se les recuerde el número de cuenta para donar. Sí. Sí. Sí, se requieren, yo creo que ahora, justo a un año, vamos a ver como los números ya reales del gobierno. Nosotros vamos a comunidades y si bien estamos interviniendo una comunidad aquí, vamos a la de al lado y vemos que la necesidad aún sigue. Si es que no lo vemos en los medios y en los periódicos, que no se nos olvide que hay mucha gente que se quedó atrapada en ese momento de la emergencia. Sin duda, se requiere todavía de muchísima ayuda. Silvia, de manera breve. Te doy mi punto de vista. Yo creo que se necesita un plan estratégico de largo plazo para el desarrollo económico de la zona. ¿Largo plazo de cuántos años? Pues yo creo que necesitamos mínimo 2 generaciones para lograr sacar desde los niños que están en un nivel... Tenemos gente en Oaxaca que no viene mal desde la emergencia, sino desde mucho antes. Necesitamos cerrar las brechas de desigualdad en la educación en esa zona. Necesitamos que las inversiones que vienen y que han estado ahí, como pueden ser las plantas eólicas, que son de primer mundo, realmente tengan una derrama económica hacia las comunidades, se capacite a la gente para que pueda beneficiarse de esas inversiones en la zona y pueda realmente tener medios de vida diferentes y variados a los que hoy tiene. Entonces, sí se necesitan mayores donaciones, mayor esfuerzo para la reconstrucción inmediata, que falta, porque falta mucho. Solamente en San Mateo del Mar, por ejemplo, que es uno de los municipios de Oaxaca, hay 3 escuelas que todavía no se reconstruyen y los niños no están en clases, pero se necesita un plan de largo plazo. De acuerdo. Jimena Suárez, Silvia Novoa, muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. Y seguiremos platicando. Muchas gracias.